El problema es que con la Patti, aquí, me he visto obligado a tragarme lo mal que me hace la situación de mi hermano. Que no me gusta llorar en público no significa que no llore. Creo que lo que más me gustó de vivir solo fue poder llorar tranquilo y sin culpas. A veces estoy a punto de soltar las lágrimas frente a la Patti y el llorarles de maricones de mi papá resuena en mi cabeza como un eco lejano. Despierto a mitad de la noche por una pesadilla que no logro recordar. La sensación de angustia se queda en mi pecho. Miro la hora en mi celular y son las 3 de la madrugada del sábado. Casi se me sale la sonrisa al darme cuenta que parezco un abuelo que se va a dormir temprano los viernes. El Mati se reiría de mí por eso. El Mati, pienso. El Mati debe estar carreteando a esta hora, de seguro. Quizás dónde, quizás con quién. Pienso en llamarlo. Olvido que no hablamos. Recuerdo cuando éramos chicos y podía calmarlo con un abrazo. Siento que ha pasado toda una vida desde ese partido. Ruego por volver a ese día, por volver a ser niños, por volver a tener problemas como la pena de no ser seleccionado para un partido de fútbol. Ya no aguanto, no puedo aguantar, me largo a llorar. Suelto una pena gruesa que sale con dolor. Eso es un extracto del último relato de Ciudad Gris, que se llama Mati, ese relato, y estamos con el autor de este libro de relatos o cuentos, ustedes ahí escojan, el periodista y escritor Ignacio B. Morales. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a Radio Universidad de Chile. Hola Antonella, muy bien, muy feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias por hacernos llegar tu libro y también por compartir con nosotros este tiempo para hablar de esta ciudad gris que ni más ni menos que Concepción, ¿no? Y una de las cosas quizás que resulte atractivas de poder acercarse a tu trabajo también tiene que ver con resituar el relato. Estamos tan acostumbrados, y me imagino que para ustedes es peor, leer libros desde Santiago. Por último, para nosotros los santiaguinos es como, bueno, ya, es nuestra ciudad, ¿no? Y habitamos y reconocemos las calles. Pero a mí me pareció tremendamente refrescante poder acercarme a otra ciudad, a una ciudad que conozco, pero que no he vivido ahí, entonces como todavía es una ciudad que resulta misteriosa, pero que también reivindica la idea de otros habitares, otras ciudades que tienen otros climas, otras organizaciones, etcétera. Cuéntanos respecto a lo importante que es para ti hablar desde Concepción. Sí, cuando me embarqué en el proyecto de trabajar en un primer libro de relatos, fue para mí súper importante el que estuviera ambientado en Concepción, por dos cosas. Uno, porque cuando tuve clases de talleres de literatura durante la pandemia, y fue donde empecé a dedicarme ya como más en serio a la escritura, nuestro profe siempre nos decía que había que escribir de lo que uno conoce, que cuando uno conoce un lugar, cuando uno conoce un espacio, la literatura fluye mucho más fácil que cuando uno empieza a inventar un lugar. No es que no se pueda, pero que es distinto. Y habiendo yo vivido toda mi vida acá, en Concepción, como que era un poco necesario que este primer libro estuviera ambientado acá, las historias fueran de estos lugares. Tampoco quise hacerlo tan en base a Concepción, sino que Concepción fuera presente. Es como, me gusta pensar que la ciudad es como una especie de, de vigía de estas historias, como que ocurren en el marco de la ciudad, pero no necesariamente son protagonistas. Ujú. Igual siento que son cuentos que podrían pasar en cualquier parte de Latinoamérica, pero sí me gustó meter como los lugares, las locaciones, las distancias penquistas, un poco referir a esos lugares que conozco y con los que he crecido toda mi vida. Claro, y además es una manera de habitar también, porque claro, Concepción igual es una ciudad grande y aquí los personajes están constantemente moviendo al interior de la ciudad y en los alrededores, donde pasan muchas de las cosas, ¿no? Pero como tú dices, lo fundamental tiene que ver no con la ciudad es el ambiente y a mí me gusta que sea otra ciudad, que no sea Santiago. Me parece que está buenísimo movernos y está buenísimo también a nosotros llevarnos a otro contexto, ¿no? Para contarnos una historia que yo sí creo que puede, que estoy de acuerdo contigo que puede suceder en cualquier parte, que tiene que ver, y aquí te lo lanzo como teoría de lectura, ¿no? Como hipótesis de lectura, respecto a el hacerse hombre en estos tiempos, ¿no? No solamente el hacerse adulto, porque todos tus personajes, todos los protagonistas de todos los relatos son varones. Y aunque hay mujeres que relatan, hay dos casos donde son las mujeres las que están contando, pero lo que tienen al frente es un varón complicado, ¿no? Y es la historia de ese varón la que aparece. Entonces ahí se me cruzan dos cosas. Los relatos que tienen que ver con el coming of age, se dice, ¿no? Con el hacerse adulto. Y por otro lado, con el hacerse adulto en Concepción, pero además con todos los mandatos de la masculinidad que hoy día están puestos en cuestión, ¿no? Pero que de todas maneras se siguen sufriendo. Cuéntanos respecto a esos elementos que están presentes, yo siento, Mm. a lo largo de todos los cuentos. Sí, a la hora de enfrentarme yo a los cuentos, me puse dos pies forzados para escribir la historia. Uno tenía que ver con la ciudad, que lo conversábamos,
y el otro tenía que ver, incluso más que con lo que mencionas, con el tema de los padres ausentes. Ujú. Todos los personajes de los cuentos tienen una forma de ausencia paterna, ya sea ausencia en el padre que está, pero que no está realmente, o otros que definitivamente nunca han aparecido, otros que generaron un daño que se está tratando de reparar como durante toda la vida. Eh, Creo que esa era como una temática que me pareció súper interesante porque la mayoría de las personas que yo conozco, hombres de mi edad, amigos del colegio, de la universidad, son tienen problemas con sus padres, hombres, ya sea porque no se entienden, porque los papás son separados, los veían súper poco. Es como una de las grandes temáticas, siento yo, de mi generación en particular. Yo crecí con papás separados y cuando yo era chico nunca fue algo raro, nunca fue tabú. Todo el mundo tenía papás separados, era como normal que pasara eso, por lo menos en mi generación. Creo que en la generación anterior era un poco más distinto. Entonces, a la hora de enfrentarme a eso, me puse la estrategia de tratar de ver de qué tipo de maneras la ausencia paterna o un mal padre puede influenciar en el desarrollo de la vida de las personas. Entonces, acá está puesto de distintos puntos de vista. Ahora, hay un cuento en particular que está contado desde el punto de vista de un papá, Claro. que se llama La Oficina de De hecho, Tránsito. te iba a decir, Eh, excepto en ese cuento, que es el mismo padre el que sí, dice, ya fue ya. claro. Y que trato de jugar un poco como con la ficción de que no necesariamente ya fue, si es que está el interés, están las ganas reales, genuinas de poder generar un vínculo real y no el vínculo que se genera muchas veces como para la tele, como le digo yo, o para las redes sociales. Entonces me pareció muy interesante porque sentía que era un tema que era un tema que a mí me afecta de primera fuente, pero también a muchas personas que he conocido en mi vida. Entonces tenía hartas referencias de dónde poder construir pequeños personajes. Claro, y además los resultados son múltiples, como por ejemplo en Mati, que es el relato más largo y es el último. Ahí son dos hermanos, el papá alcohólico desaparece tempranamente, hay un intento de tratar de reconstruir esa relación bastante fallido por la falta de interés y de disciplina, diríamos, de parte de ese papá. Pero los dos hermanos terminan, Pablo y Matías son muy distintos, ¿no? Y no o sea, los derivadas de esa ausencia paterna pueden ser diversas también. ¿Cómo diverso también me pareció? Y de eso quería preguntarte, Ignacio, y les recuerdo que hablamos con Ignacio Basualto Morales, autor de Ciudad Gris, este libro que tengo aquí en mi mano y publicado por Trayecto Editorial. También me llamó mucho la atención el juego con los géneros que hay a lo largo del libro, ¿no? Porque la mayoría de los relatos se mueven, lo que diríamos, en el realismo, ¿cierto? Y en la contemporaneidad, pero hay un par de relatos que juegan con el fantástico, ¿cierto? En La Oficina de Tránsito es uno, que estamos en una especie, voy a hacer spoiler porque no tengo cómo explicarlo para dar la referencia, ¿no? Porque uno se demora un rato en decir, bueno, pero ¿dónde estamos? Y estamos en una especie de limbo, diríamos. No voy a decir más. Y también hay un relato, el de Absolución, que es un relato de fantasmas. Entonces, contemos también, Ignacio, respecto a tu interés de jugar con esos distintos formatos sin salirte de esas dos bases que tú te habías puesto de la ciudad y la ausencia paterna. Y qué bueno que me preguntes eso, porque para mí igual fue algo súper interesante de hacer, que quería no limitarme a un cierto género, a un cierto tipo de escritura, sino que escribir de todo lo que a mí me gusta, y a mí me gustan todos los géneros que abordé acá. Me gusta mucho el tema más fantástico, sobre todo la literatura, por ejemplo, de Mariana Enríquez, que es como una gran referente para mí, que está fue mi forma de hacer un cuento a lo Mariana Enríquez, como que pensaba a veces, ya me gustaría que fuera como ese estilo. Absolución, Pero dices tú. también, Absolución. Absolución, sí. Sí, mira, justo, y además me parece, te lo digo, yo estaba leyendo Las cosas que perdimos en el fuego paralelamente cuando leí ese cuento y fue como, mira, está en el universo. Sí, me gustaba eso, pero también es que, a la hora de enfrentarme al libro, cuando estaba preparándolo, me nutrí mucho de literatura chilena y latinoamericana contemporánea, como que sentí que necesitaba leer un poco lo que están haciendo las personas de mi edad o un poquito mayores ahora, no tanto leer los clásicos, que eso lo leí harto en la universidad y cuando era más chico. Y me encontré con que la gente hace mucho esto, como que ya no es un tabú que el libro tiene que ser cuentos de terror, tiene que ser cuentos. Por ejemplo, hay autoras como Constanza Gutiérrez, por ejemplo, como María José Navia, que también van cambiando los géneros de sus cuentos, no es todo como tan similar. Entonces, me llamó mucho la atención generar que el hilo conductor fuera una temática, en este caso los padres ausentes, y la ciudad, pero que los géneros podrían ser distintos y sigue funcionando un poco la lógica del libro. Ujú, ujú. Ahora, de nuevo, tú ahí lo pueden ir cambiando, hay muy distintos géneros, también los tipos de narradores son distintos, pero yo diría que están casi todos en la treintena, los protagonistas, ¿no? Con
mejores o peores destinos, uno podría decir, pero todos en algún momento en ese momento de la vida. Ignacio, tú decías que uno de las bases, como de los bases que te pusiste para la escritura, tenía que ver con esta ausencia paterna, y yo te decía de vuelta que me parecía interesante también la construcción de la masculinidad, porque ahí se cruza, ¿no? Es ser varón hoy día en un mundo en donde está cuestionado. Por eso escogí también ese párrafo que habla acerca del llanto de Pablo, ¿no? Y de que le da mucha vergüenza llorar delante de su pareja, porque tenía aquí la voz de su papá diciéndole que llorar era de maricones, con esos términos, ¿no? Y me parece que es interesante esta fragilidad que tú muestras de los varones, y que de alguna manera da cuenta también del cambio generacional, de que ya los varones que aparecen en mucha literatura, no en toda, en algunas sigue siendo el canónico, ¿no? El hombre fuerte, el hombre que resuelve, el hombre de acción, el hombre que está hacia afuera, pero a mí me parece muy atractiva esta trizadura que está empezando a aparecer en ciertas escrituras de hombres, especialmente de hombres más jóvenes, en donde empieza a aparecer esa fragilidad y ese desconcierto frente al mundo adulto y a los vínculos y a las demandas. Cuéntanos respecto a ese ejercicio también, que yo siento que cruza cada uno de los relatos. Y bueno, para eso tampoco tuve que ir muy lejos, porque yo creo que lo quieran esconder o no, casi todos los hombres de mi generación hemos tenido que lidiar con eso de una forma u otra, en el hecho de que, pese a que ahora hay mucho, uno está mucho más abierto, uno, por ejemplo, uno puede declarar los gustos que tiene, llorar en público ya no se ve de esa forma, pero a diferencia de eso, cuando yo era chico todavía eso pasaba, que había que como que ocultarlo, como que eras hombre y no podías llorar, eras hombre y no podías, no sé, siempre he visto el caso de que yo tuve que ver Sailor Moon escondido, porque como que los hombres no podían ver Sailor Moon, y años más grandes conversábamos con mi amigo y todos veíamos Sailor Moon, pero nadie lo decía. Además de los O no sé, supercampeones, se podía ver las dos cosas al claro, mismo tiempo. y no pasa nada. Entonces, bueno, yo valoro mucho que ahora las generaciones actuales como que no les importa tanto, los hombres se pueden vestir de rosado y da lo mismo, pero en mi generación no era tan así. Entonces siento que ha habido todo un proceso como de conocerse y de aceptarse que hay una fragilidad, que uno tiene pena, que uno no siempre está bien, que uno no siempre puede ser fuerte, que hay momentos en la vida en donde uno está perdido, y creo que eso era, más que sentirlo así como una refrenda, era como algo que siento que es real, como que sería mentira de mi parte haber hecho personajes en los que estoy un poco jugando la autobiografía, que fueran fuertes y convencidos, porque yo no he sido así nunca, siempre he tenido problemas como los de estos personajes. Entonces creo que en ese sentido era necesario abordarlo de esa forma, sobre todo, por ejemplo, en personajes como el del primer cuento, que es un chico que se hace amigo de otro niño en el colegio, y ellos comparten muchas cosas, y no es como que me gustó jugar esa fantasía, que ojalá hubiera sido así cuando yo era chico, como de que no hubiera un prejuicio con el otro, sino que uno pudiera simplemente ser amigo. Y la amistad te va llevando de repente a momentos en los que uno se aleja, después se reencuentra, pero no hay un prejuicio entre medio entre esa relación, Claro, que además, también lleva mucho a... perdón, te decía, es como ese cuento es además como lo que hubiera pasado. Hay una película muy famosa que estuvo nominada al Oscar, Closer, en donde es algo parecido, pero las miradas del resto de los compañeros cuestionando esta amistad, ¿cierto? Y tratándolos de gay, etcétera, de que eran pololos porque andaban para todos lados juntos, como que a estos dos no les importa, chao, son amigos igual, ¿no? Y cuando se distancian por razones geográficas, no por razones de que lo que el resto va a decir. A mí me parece que ese también es un gesto de resistencia. Sí, porque quizá a mí me habría gustado ser como el personaje de ese cuento cuando chico. A los amigos que tuve, con los que no fui tan amigos, que quizá me alejé con ellos por prejuicios de la época, o porque no jugaba la pelota, yo sí. Y al final, cuando uno lo piensa cuando es más grande, es lo mismo. Ujú. Son tonteras que uno le metían en la cabeza, y que ahora ya, por suerte, como que se han ido derribando un poco. Hay otro cuento igual en el que trato de jugar un poquito con eso, que es el cuento donde la persona se va de la casa, deja de vivir con la mamá, y como que reconoce un poco lo importante que era vivir con la mamá, y como que lo triste que está, lo perdido que se siente sin esa relación. Cuando en algún momento quizá cuando yo mismo me fui a mi casa, podría haber jugado muy no, me fui a mi casa al fin y ahora estoy independiente, pero en verdad estaba súper triste. El primer Ujú. tiempo fue súper complejo, entonces sentí súper honesto contar una historia muy parecida a lo que me había ocurrido en ese momento. Claro, y además también en los cuentos aparece la dificultad de ser varón y esos desafíos en distintas clases sociales, ¿no? Hay dos cuentos, Absolución y Amicitia Proditione, que en donde
el protagonista, uno de los protagonistas en el segundo caso, son niños bien, chicos que tienen plata, ¿no? Y que también creen que por eso, por tener una situación económica más holgada, tienen muchas más cosas aseguradas, ¿no? Y en algún momento, en el primer cuento pareciera que sí, pero eso se devuelve. Hablemos también de eso, ¿no? Hay también una estructura de clase que cruza los relatos. Sí, no, es innegable. Me gustó hacerlo que también como los de clase más acomodada fueran como los villanos que hay en el libro. Pero son tan Siento sobre todo. frágiles. ¿Mm? Pero son tan frágiles. Sí, sí, también los quise mostrar, por eso te iba a decir, como los villanos, pero también mostrando esa careta que tienen. O sea, el de Amicitia Prioditone es un niño que finalmente se aprovecha del otro, pero se aprovecha del otro porque él está completamente solo. Lo han tenido abandonado toda la vida, lo único que tiene finalmente es esta ostentación, estos negocios, se va metiendo en este mundo, no tanto porque quiera. Y en el caso del de Absolución, que me parece el personaje más detestable del libro, eh, también, pese a que él hace todas estas cosas que están incorrectas, tiene la sombra del padre que le está exigiendo todo el tiempo ser de una forma en la que él no es. Uh -huh. Entonces vive constantemente con esta frustración de que no va a estar a la altura del papá, de que él sabe en el fondo que las cosas que tiene se las regalaron, él se dice que es el mejor diseñador de Concepción, pero sabe que tiene la oficina porque el papá se la compró, y como que me gustó jugar un poco con estas situaciones que no pueden controlar. Uh -huh. Como cuando la gente que tiene toda la vida asegurada, creo que es muy interesante ponerlo en un escenario donde no tienen el control de las cosas y empiezan de a poco a perder como a perder la compostura. Bueno, en Absolución es como un viaje al descenso total del personaje, donde este fantasma de lo que hizo lo está persiguiendo, lo está acechando y como que empieza a perder su círculo social, su estatus, la forma en que la gente lo ve, que le afecta mucho, o sea, como que le digan, oye, te veis mal, y él queda como descolocado, más que incluso que al ver un fantasma. Entonces como que quise jugar un poquito con esas cositas que sentía que eran interesantes. Bueno, en general, si uno pudiera decir, Ciudad Gris está cruzada por todos estos desafíos que tiene el construirse como varón, desde distintos lugares, ¿no? Los mandatos, la fragilidad, la ausencia de que alguien te haya enseñado cómo ser varón, porque la generación anterior tampoco supo cómo hacerlo, entonces huyó, y cómo se arma desde ahí. Esto se encuentra, me imagino que Trayecto Editorial tiene distribución acá en Santiago también. Y está en Está en librería. todos lados. Están las librerías, no sé si se pueden decir los nombres de las librerías, Sí, pero por están supuesto. hartas librerías sí, en Antártica, está en Santiago, está en Espacio Forestal, y en la librería Trayecto que está en el Metro Los Leones, si no me equivoco, Perfecto. en el subterráneo. Para que Y en Busca Libre también se puede pedir por todas partes. Bueno, Ignacio tuvo la gentileza de hacerme llegar su libro y yo te pido disculpas, Ignacio, porque eso fue hace como 3 meses atrás, si es que no pienso mal, y también le cuento a la gente, a mí me llega una cantidad de libros y tratamos de leer 3 o 4 a la semana para poder estar al día, ¿no? Pero siempre se me quedan y ahí van acumulándose, así que gracias por la paciencia y gracias, por Sí. supuesto, por la consideración de Pero hacernos llegar. estuvo bien porque cuando te lo mencioné me dijiste que probablemente se iba a demorar. Entonces dije, ok, esto va a tomar tiempo, porque hay otras veces que me dicen, sí, nosotros te llamamos y nunca No, pasa. yo desde acá, y digo desde acá también a la gente que nos está escuchando, dice, le voy a mandar el libro a Antonella. Pueden, felices, nos sentimos muy honrados, ¿no? Pero ténganos paciencia porque estoy leyendo igual 4 libros a la semana, imagínense, no es fácil. Así que muchas gracias, Ignacio, y felicitaciones por Ciudad Gris. No, muchas gracias a ti, Antonio, y muchas gracias también a la gente que está escuchando. Bueno, nosotros dejamos ir a Ignacio, le mandamos un abrazo a él y a todo Concepción. Por supuesto, nos tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.